Transmiten LRA Radio Nacional y LS82 TV Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. A continuación se podrá escuchar la palabra del señor presidente del Comité Nacional del Partido Intransigente. Habla el doctor Oscar Allende. Argentinos, no hay independencia política verdadera sin independencia económica, sin ser dueños de nuestros propios recursos, sin llevarlos a la plena producción según nos convenga para colocar sus beneficios en el servicio exclusivo del desarrollo del país y del bienestar del pueblo. En suma, sin la seguridad de mantener libres de trabas los poderes de decisión para ejecutar lo que debemos hacer, lo que queremos hacer y lo que seguramente vamos a hacer. Esta no es una divagación ajena a la dolorosa realidad de este tiempo difícil en el que debemos presentar soluciones concretas con optimismo responsable. Se confiesa desde el gobierno que estamos atravesando la época más difícil en lo económico, social y diría en lo moral de toda la historia argentina. Que se ha batido el récord mundial de la inflación en nuestra tierra, que el presupuesto irá con un 95% de déficit, que el salario real se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años, no hay inversiones y además la airada protesta cubre todos los ambientes. Nuestro pueblo vive desesperado, aplastado por el miedo a perder su vida, su libertad, su ocupación, la seguridad de su familia, los frutos de su trabajo, la seguridad económica, el ideal de implantar la justicia social y el deseo de hacer cierta la grandeza de la nación argentina. Vive lleno de incertidumbres y descontentos por el desgobierno, por la inmoralidad en sectores dirigentes, el empobrecimiento del país, la profundización de las diferencias y la acentuación de los privilegios, la presión impositiva, el aumento de los costos y precios, servicios del Estado, deficientes y caros, el desorden, la violencia desparramada, el caos ideológico e interpretativo tan tupido en estos días, ¿verdad? La intermediación parasitaria, la especulación, el contrabando, la necesidad de tener un doble empleo, los conflictos laborales, la detención de la obra pública, la falta de estímulo para el ahorro y para el trabajo, el que no se cumpla con el mandato revolucionario que el pueblo dio en los comicios de 1973 y todo aquello que desalienta y despoja al trabajador serio, al productor agropecuario que vive sobre la tierra y al empresario progresista. Más para servir la causa de la nación y estimar políticas con mayúscula, para tratar que el proceso de cambio sobre el que vengo advirtiendo a la República
desde hace largo tiempo y que hoy es ya inocultable, se cumpla ordenadamente para conquistar la paz y que nuestra patria no quede rezagada, es necesario cotejar estas dificultades presentes con las causas que las ocasionan. No hemos cumplido con el mandato que nos viene desde los orígenes nacionales. Tucumán, Mayo primero enunció la independencia política y Tucumán más tarde la independencia económica. Estampó en sus registros que debíamos ser libres de todo dominio extranjero. Vinieron los perseguidos de todas las partes del mundo y en la patria nueva sostuvieron, colocaron, impregnaron de sentido social a nuestra emancipación. Carlos Pellegrini, con lucidez, hace 100 años, señaló los peligros de la subordinación a intereses extraños. Llegó después Hipólito Yrigoyen con su enfrentamiento a las oligarquías nativas y a ese capital que definió como ávido por suculentos beneficios y dividendos por las inversiones en nuestra tierra. Vino después Perón con su mensaje de unión de los argentinos para luchar por la liberación y contra la dependencia, pero lo cierto es que así como cuando Yrigoyen decía que la nación empezaba a ser gobernada para gobernarse a sí misma, nos enfrentamos con otro ciclo en que somos cada vez menos libres y más dependientes. Este es el fin de un ciclo y el comienzo de otro nuevo que engancha lo que debió ser y no fue y lo que vamos a hacer. No anula a nadie, ni pretende reniegos de divisas, que cada cual esté con lo suyo. Es una formación nueva que habrá de decidir, en definitiva, si los argentinos vamos a ser vencidos y dominados quizá por muchos años, o si la nación se va a levantar sobre sí misma, sobre la base de sus posibilidades inmensas y de la enorme calidad de su pueblo. Este es un injusto fracaso que va más allá de un gobierno y de la malversación de la fe popular tan dramática que en este momento hay quienes ya no les importa de nada, que tratan de ir detrás del sálvese quien pueda. Por eso este proceso de la vida argentina, el de hoy, requiere una expresión colectiva de fe y de coraje, y también un consenso popular a través de esta decisión. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Y resulta inútil, compatriotas, inhabilitar personas cuando lo que hay que inhabilitar es una mala política. Sobre todo cuando debemos proceder rápido y con urgencia, porque hay tres hechos que están gravitando sobre la vida nacional que nos obligan a no perder tiempo: la crisis mundial, la crisis continental y la crisis argentina. Sobre la crisis de los países europeos de centro, diré que ya no cuentan con sus colonias. Durante 2 siglos estuvieron aumentando su capitalización a expensas de las materias primas y la mano de obra de sus factorías, algunas de ellas con título de nación independiente. Esto terminó. Por eso se alteran sus políticas, cunde el temor en sus pueblos y se deterioran sus monedas,
Por eso no nos compran carne, porque no la pueden pagar. El cetro del poder financiero, los Estados Unidos, puede dar respuestas más activas y rápidas, porque es el dueño y el inspirador de los grandes grupos financieros que se llaman las corporaciones multinacionales y el común llama monopolios. Pero aún estas deben adaptarse a las nuevas políticas y a las nuevas condiciones. Deben acentuar su penetración dentro de los países dominados debido a estas diferentes relaciones de fuerzas. Por eso van dejando cada vez menos espacio a las empresas nacionales. Por eso quieren dominar la política de los países subordinados para llegar a una mayor explotación de sus trabajadores. Y los países de nuestra América Latina han venido sufriendo su crisis ya insoslayable, que en líneas generales se define con la desnacionalización de sus economías, el incremento desorbitado de su deuda externa, lo que llama a servicios que desequilibran sus balanzas de pago y una presión inflacionaria creciente. Ocurre que las políticas estabilizadoras y monetaristas trataron de implantar en ellas las mismas consignas y prácticas en auge en los países altamente desarrollados, con la inevitable consecuencia de una marginación de los sectores populares y de la concentración del capital en las manos del privilegio. En aparente oposición se colocaron las tesis desarrollistas que a la inversa procuraron insertar las economías locales dentro de la organización capitalista mundial, llegando al mismo resultado: acentuar las diferencias sociales y aumentar el endeudamiento. Es que lo que ocurre es que lo que pasa es que está en crisis el sistema colonial de dependencia ya agotado. Nuestro país es el de degradación productiva más notable, aunque muchos argentinos no lo sepan. La extracción de los minerales estratégicos depende de las decisiones de los grandes monopolios. Ha mantenido una lenidad culpable en el aprovechamiento tardío de la cuenca del Plata. Cada año obtenemos menos petróleo, a pesar de que contamos con enormes reservas por debajo del seno del mar. Nuestra industria no ha sido alentada, en especial la pequeña y la mediana empresa. De las 50 de mayor venta en la República, 29 son de capital extranjero, 11 estatales y el resto solo empresas privadas nacionales. Pero donde han persistido más los moldes de la antigua chacra inglesa es en nuestra producción agropecuaria. Peor aún, en nuestras exportaciones de cereales, por ejemplo, hoy hemos disminuido el 24% de lo de 40 años atrás. Y en materia de carnes, en el mismo lapso, hemos pasado del 65 al 15% de nuestra participación en el comercio mundial. Entre 1930 y 1940, la Argentina, con los Estados Unidos, Canadá y Australia, eran los países que mayormente producían y exportaban trigo.
y la Argentina el 50% de la producción de maíz. Pero en todo este tiempo, los Estados Unidos han pasado de 1.450 toneladas por hectárea a 5.000, y Francia de 1.600 a 5.000. Nosotros nos mantenemos en una media de 2.400 toneladas por hectárea para el maíz, pero esto es equivalente y comparable para el trigo. Si produjéramos en la Argentina como en otros países del mundo, nuestros ministros de Economía no tendrían que ir a solicitar créditos mendicantes para pagar deudas al exterior, porque solo en cada uno de estos rubros contaríamos con más de 1.000 millones de dólares para ponerlos al servicio del estímulo argentino y del desarrollo nacional. Y por eso nuestros productores cobran solo el 40% de lo de Francia e Italia. Por eso está así el país. De manera que en forma urgente y rápida, la Argentina debe adoptar algunas resoluciones que propongo. La primera, alentar al auténtico productor agropecuario, porque allí está el centro vital de una posibilidad inmediata de recuperación de la economía argentina. Hay que darles precios compensatorios, créditos para las siembras, proporcionarles todos los insumos necesarios, maquinarias, grasa, lubricantes, combustibles. Además hay que empezar a construir desde ya silos y depósitos en los que estamos muy insuficientes. Y esto hay que hacerlo ya y rápido, ahora, antes que comience la cosecha fina y su siembra completa. Si el campo no aumenta la producción en la República, entiéndase bien, no será posible desarrollar la obra pública parada, ni pagar a los empleados del Estado, ni desarrollar la industria pesada, ni recuperar nuestra capacidad para importar. No podremos financiar las universidades. Nos va a ser imposible pagar a los profesores y maestros como corresponde. No tendremos fuentes de trabajo para nuestra juventud, ni se podrán atender los requerimientos de los jubilados. Se descuidará la defensa nacional, la atención sanitaria y el nivel de las empresas del Estado. Entraremos en definitiva en lo que ya se ha anunciado, la cesación de pagos. Yo aseguro al pueblo argentino que aún con las actuales estructuras y racionalizando la producción, nosotros podemos duplicar nuestras exportaciones en el término de 2 años. Yo aseguro al pueblo argentino que tomando las medidas estructurales que corresponden, en 5 años podemos duplicar la producción y por consiguiente triplicar nuestras exportaciones. Segundo, el Estado deberá definir con propiedad y rápidamente el área de su propia acción y el de la actividad privada nacional y extranjera para que ésta vaya a cumplir con los planes nacionales. Tendrá que fijar también las prioridades, una política de descentralización y encaminarse a un desarrollo integrado, armónico y sostenido. Además, deberá equilibrar, sin suspensiones de empleos, en el plazo más breve, su gran déficit, eliminando sus déficits cuantiosos y tratando de que las empresas del Estado sean eficientes y al mismo tiempo rentables. Tercero, el comercio exterior debe dar participación directa a los productores. Deben expandirse los mercados existentes y procurar otros nuevos para productos tradicionales y no tradicionales.
No se deberán aceptar barreras ideológicas. Habrá que lograr la integración con nuestra comunidad latinoamericana. Cuarto, el sistema financiero, bancario y cambiario debe tener un mayor control del Estado para identificar dónde está y cuál es la marcha del dinero, para evitar la evasión de capitales, la sobrefacturación, las subfacturaciones y todas las maniobras ilícitas. En materia de comercio interior hay que eliminar la intermediación que sofoca al productor y al consumidor, con promoción de las cooperativas de producción, de distribución y de consumo. Las organizaciones de los trabajadores, junto con los minoristas, tendrán que transformarse en la gran cooperativa en contacto con las organizaciones de productores del interior. Además, es indispensable fijar un modelo de crecimiento que reemplace al modelo de la dependencia y que establezca con firmeza la defensa de la soberanía nacional y las características fundamentales de una profunda transformación social. Porque de esa manera, si estamos atentos a los requerimientos de las grandes mayorías populares y no a las demandas de los núcleos sectoriales de mayor dinero pero de mayor influencia, nosotros vamos a lograr esta unidad del pueblo que es necesaria para la liberación. Vamos a poder hacer comprender que todos los sectores en contacto con la realidad de una nación que quiere subsistir, donde los trabajos y las cargas deben repartirse equitativamente, tienen que entrar a analizar la prioridad de los consumos, las características generales y particulares de la producción, la distribución poblacional, económica y tecnológica para resguardar los derechos del federalismo, las modalidades del sector externo y las relaciones internacionales, y entonces podrá ir cómodamente hacia el cambio de estructuras, los aumentos de la producción y la productividad, la acumulación del necesario capital y de la necesaria tecnología para ir a la plena y justa distribución de los ingresos. Séptimo, rechazo del terrorismo, el crimen político y la acción directa, y cese de esas formas de violencia atacando a las causas que la generan. Octavo, habrá que votar rápidamente, sancionar en el Congreso una ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios, por la cual aquel que incremente su patrimonio durante la función pública deberá explicarlo, así como el de la persona interpósita. Deberá castigarse la especulación, el contrabando, las maniobras ilícitas y establecer un control de gestión y un control de actividades del Estado. Noveno, el gobierno debe concretarse a lo suyo, no confundiendo las actividades del partido oficialista con las propias actividades del Estado. Debe ejercitarse una activa participación popular que facilite el examen de las políticas y el control de su aplicación. Debe al mismo tiempo, en el manejo estricto de la verdad, darse al pueblo una adecuada información para que así pueda adoptar decisiones realistas y ejemplares. En este momento yo diría que es posible distinguir o detectar 4 grupos o sectores de opinión en la Argentina. El primero es de aquellos que quieren que caiga el gobierno sin importarle lo que viene detrás. El segundo, la de los profesionales golpistas que saben que esta es la única manera de acceder al poder y llegar al gobierno. El tercero lo integran los que pregonan la democracia, pero no quieren cumplirla.
El cuarto lo integramos los que pensamos que la lucha por la emancipación no se agota en los aspectos electorales. Los que señalamos que la legalidad debe ser el instrumento de lucha contra el privilegio de afuera y de adentro, la herramienta para una sociedad justa y solidaria, con presencia de pueblo, porque nuestra experiencia dice que cuando él está ausente, sobrevienen la abominación de las libertades y la entrega del patrimonio nacional. Y es en este punto que quiero hablar de las Fuerzas Armadas. No voy a caer en la ingenuidad de hablar de su apoliticidad, porque este es un tiempo en donde en la periferia todas se conmueven por los procesos de cambio. Pero lo que importa es que se posibiliten en favor de los vientos de la historia y no en su contra. Las quiero ver integradas en una gran política, el resguardo de los valores nacionales y el respeto a la voluntad del pueblo. Reitero así mi conducta, la misma que tuve cuando en 1955 formulé la renuncia sobre la presencia de una flota extranjera en las aguas jurisdiccionales argentinas. La de enero de 1972, cuando reclamé la ejecución de una revolución nacional todavía incumplida. Señalo al paso que todos los gobiernos militares que nos rodean, más allá de las fronteras, son gobiernos aliados con las corporaciones multinacionales y con la filosofía y la práctica de la dependencia. Y recuerdo que desde una alta tribuna militar, un teniente general sostuvo no hace mucho que cada vez que los militares toman el poder en la Argentina, resulta que no solucionan ningún problema y agravan los existentes. Es muy difícil vaticinar lo que habrá de venir en el futuro argentino. La gran responsabilidad la tiene el gobierno, un gobierno con el que no hemos sido ni somos aliados, y al que por otra parte hemos enjuiciado e impugnado puntualmente sus políticas económicas. En cuanto a nuestra Argentina, estamos seguros que con decencia, trabajo y austeridad y la participación del pueblo, en 2 años podremos poner de pie a la República. Hablo en nombre del Partido Intransigente, el que ha crecido con mayor ímpetu y envergadura ideológica en el último tiempo, que ha procurado dar lecciones a la juventud en cuanto a la confianza que deben tener en el país y en ellos mismos, mostrando coherencia y conducta. No queremos que se malogre una vez más una generación argentina. El Partido Intransigente levanta para ello las banderas del nacionalismo popular, revolucionario y irigoyenista, que amparan esta determinación transformadora para ejecutar un proceso nacional surgido de la propia entraña de los que no se exportan ni se importan. Pero eso sí, en esta hora grávida de la vida nacional, también determinamos y señalamos la necesidad de la convergencia de las fuerzas revolucionarias de la Argentina a partir de un punto nuevo, porque esta es la única unidad nacional valedera, la unidad para la lucha por la emancipación. Hablo además con la autoridad y la probanza de quien ha ejercido funciones de gobierno. Creo en los valores y en las reservas morales y sustanciales del ser argentino. Hay que levantar al país. Podemos y debemos. Se acaban de escuchar las palabras del doctor Oscar Allende, presidente del Comité Nacional del Partido Intransigente. Hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional y LS82 TV Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Emisoras que a partir de este instante pasan a difundir sus respectivos programas.